Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. En el video pasado estuvimos analizando la Trinidad desde el Antiguo Testamento, la revelación parcial de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver la revelación más completa de esta doctrina en el Nuevo Testamento. Como habíamos dicho, la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento es una revelación parcial. Habíamos visto aspectos de la pluralidad de Dios, como así también que se le llama Dios a distintas personas. Vimos, por ejemplo, la divinidad del Mesías prometido y también la personalidad del Espíritu Santo en algunos textos del Antiguo Testamento. Pero como la revelación de Dios ha sido progresiva, esta doctrina, como tantas otras, se ven totalmente reveladas en el Nuevo Testamento. Hay un texto que es muy claro acerca de la doctrina de la Trinidad, casi que es la definición de la Trinidad en la Biblia, y es Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este texto es muy tentador para hablar sobre la Trinidad, pero vamos a prescindir de este versículo. ¿Por qué? Porque es un texto que no aparece en los manuscritos más antiguos ni en la mayoría de los manuscritos, sino que solo aparecen algunos manuscritos, y esos manuscritos son de aproximadamente el siglo XII, el más antiguo. Entonces vamos a dejar de lado este texto para hablar de la Trinidad. Como siempre digo, no se hace doctrina de un solo versículo, y lo positivo de esto es que podemos prescindir de un texto, podemos prescindir de dos, de cinco, de 10, y la doctrina de la Trinidad la vamos a seguir encontrando en las Escrituras, porque la Escritura está empapada de esta doctrina. En primer lugar, vamos a considerar que las Escrituras mencionan en varias ocasiones a las tres personas de la divinidad juntas en un mismo texto, en una misma escena, como por ejemplo en el bautismo de Jesús, donde vemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo como paloma y al Padre hablando desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Textos como estos nos ayudan a ver que, si bien las tres personas son Dios, son distintas entre sí. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Las personas de la divinidad son distintas entre sí y son un solo Dios. No es que Dios se manifieste de tres formas distintas, sino que hay tres personas que son Dios. Lo mismo lo podemos ver en la Gran Comisión. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que no dice el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, o los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que nos dice que es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya he dicho en varias ocasiones, cuando hablamos de nombre, hablamos de sustancia, hablamos de esencia. Las tres personas de la divinidad tienen un mismo nombre, tienen una misma esencia. Esto también lo podemos ver en las bendiciones apostólicas, teniendo en cuenta un dato acerca de las palabras en los idiomas originales. En el griego, cuando se habla de Dios Padre, se lo llama Theos, que es la palabra que se traduce como Dios, mientras que para hablar del Hijo se lo menciona como Señor, como Kurios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En 2 Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. De igual manera, en Efesios 4, del 4 al 6, solo hay un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados con una misma esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Judas también nos muestra esto en su carta. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mientras que Pedro nos dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Este texto es muy profundo porque nos deja ver que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina accesoria, no es un simple conocimiento teórico, sino que tiene implicancias salvíficas. La obra redentora de Dios es trinitaria. No hay salvación sin Trinidad, no hay redención sin Trinidad, porque es Dios Padre el que elige, es Jesucristo el que redime por su sangre, y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Lo mismo nos muestra el apóstol Pablo, la obra trinitaria de la salvación. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que el Hijo redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es Dios el que envía al Hijo, es el Hijo el que da su vida por nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos santifica y el que también nos ayuda en nuestra comunicación con el Padre. En segundo lugar, podemos notar que en el Antiguo Testamento es Jehová el Salvador y el Redentor de su pueblo, mientras que en el Nuevo Testamento el Salvador y el Redentor es Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Algo muy similar vemos en cuanto a que en el Antiguo Testamento Jehová habita en medio de su pueblo y en medio de los que le temen, pero en el Nuevo Testamento el que realiza esta acción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, el Espíritu Santo mora en su iglesia. Como hemos dicho, si bien las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios, son personas distintas y tienen funciones distintas. La Biblia nos muestra que Dios Padre envía al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor de Dios, en que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y también nos muestra que el Padre y el Hijo son quienes envían al Espíritu Santo. Nos dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos dice que el Padre envía al Espíritu Santo, y el capítulo siguiente nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el Hijo también envía al Espíritu. El Padre envía al Hijo, y juntamente el Padre con el Hijo envían al Espíritu Santo. En quinto lugar, vemos la comunicación entre las personas de la divinidad. Vemos que el Padre se comunica con el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también vemos al Hijo comunicándose con el Padre, por ejemplo, cuando resucita a Lázaro.
Jesús ora al Padre y le pide que lo resucite. Y también en Juan capítulo 17, cuando Jesús intercede por sus discípulos, entre otras ocasiones. Y también vemos que el Espíritu Santo es quien intercede dentro de nosotros ante el Padre. ¿Cómo hemos de orar? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas, por eso se comunican entre sí, por eso tienen distintas funciones en la obra de redención. Pero debemos recordar que las tres personas de la divinidad son igualmente Dios, son iguales en poder, iguales en dignidad, iguales en divinidad. No solo el Padre es Dios, sino que también el Hijo es Dios. Juan 1.1 nos dice que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo, la traducción de los Testigos de Jehová, introduce un corchete en ese versículo diciendo que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era un Dios con minúscula. Esto no solo es un error de traducción, sino que literalmente es una manipulación del texto, porque debemos analizar el contexto en que se escribe este pasaje. Y te voy a poner de ejemplo Hechos 28, versículo 6. Cuando Pablo estaba en la isla de Malta, a Pablo lo pica una serpiente y no muere. Entonces dice que las personas de ese lugar, paganos, politeístas e idólatras, le dicen, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La palabra es la misma, pero debemos analizar el contexto. En este capítulo de Hechos, quienes están hablando eran, como te digo, personas paganas, politeístas e idólatras, que creían en muchos dioses y veían dioses en todos lados. Entonces, ellos empiezan a reconocer a Pablo como un dios con minúscula. Ahora bien, en el texto de Juan 1.1, el que está hablando es un judío, el apóstol Juan, un judío monoteísta. Entonces, en la mente de Juan estaba la visión de que hay muchos dioses. No lo creo. Cuando Juan dice que el Verbo era Dios, se está refiriendo que el Verbo era el único Dios verdadero, el único Dios que existía en la mente del apóstol. No solo el Padre es Dios, el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, por citar solo un texto, en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira venden una propiedad y llevan el precio a la iglesia, pero se quedan con una parte. Ellos no estaban obligados a darle todo a la iglesia, ni siquiera estaban obligados a darle una parte, pero ellos quieren parecer buenos y dicen que llevan todo a la iglesia cuando en realidad se habían quedado con una parte. Entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El versículo 3 nos dice que mintieron al Espíritu Santo, mientras que el versículo 4 nos dice que le mintieron a Dios mismo, porque mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y no es una simple fuerza, sino que es una persona a la que se le puede mentir, una persona a la que se puede contristar, como veíamos en el video pasado. Estos puntos sobre la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo los vamos a analizar con más detalle en los próximos videos, pero solo quería hacer un breve resumen de esto. El último punto a considerar que vamos a ver hoy es que las personas de la divinidad, si bien cada una es Dios, son un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres son un solo Dios. Jesús dice, yo y el Padre,
uno somos. Y vemos que no actúan por separadas las personas de la divinidad. Ninguno hace la suya. Vemos en Juan 5:19, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. Tampoco el Espíritu Santo obra por su cuenta. Jesús decía, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, es decir, alguien de su misma naturaleza, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos muchas implicancias en esta comunión entre las personas de la Trinidad. Vemos en primer lugar que el Padre iba a enviar a otro consolador, es decir, que Jesús era también un consolador de la misma naturaleza que el Espíritu Santo. Y dice que va a morar en los creyentes el Espíritu Santo, mientras que más adelante dice que el Padre y el Hijo también vendrán y harán morada en el creyente, porque el que guarda la palabra de Jesús está guardando la palabra del Padre, porque la palabra de Jesús es también la misma palabra del Padre. Es decir, las tres personas de la Trinidad tienen comunión, las tres personas de la Trinidad actúan en conjunto. Resumimos entonces la revelación del Nuevo Testamento acerca de la Trinidad en que en Dios hay tres personas divinas. Cada una de esas personas es plenamente Dios y hay un solo Dios. Si esto no te vuela la cabeza es porque estás pensando mal. No vamos a comprender nunca cómo funciona esta unidad entre las personas de la triunidad. Pero es lo que nos enseña la Biblia. Hay tres personas que son Dios, hay un solo Dios. Debemos aceptar lo que la Biblia nos enseña y glorificar a Dios por lo que Él es. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo, es una doctrina fundamental para conocer a Dios verdaderamente. Por eso la vamos a seguir analizando, vamos a seguir profundizando en esta enseñanza de la Trinidad. Así que suscríbete al canal y activa la campanita. Acordate que nadie entra al cielo si no está suscrito a este canal.